Hoy he venido a la isla de los Azores. Esto se encuentra en el medio del Atlántico y para ello he alquilado un carro. Este lugar es verdaderamente hermoso y desde acá se logra ver por lo menos las 7 ciudades. Lo más curioso de esto es que este lago se formó hace 36.000 años, cuando se produjo una erupción volcánica que colapsó la caldera del volcán 7 ciudades. En las imágenes parece que este fuesen 2 lagos por estar dividido por un puente, pero en realidad no es así, ya que este es el lago más grande de Azores, con una superficie de 4.35 kilómetros cuadrados. Observar este tipo de paisajes tan imponente a mí me da una sensación de plenitud que no he sentido en otro lugar. Pese a la lluvia, pienso entrar a este lugar que de verdad es de loco porque fue abandonado hace un buen tiempo. El hotel fue inaugurado en abril de 1989 con una gran ceremonia y personalidades de la época. Este hotel actualmente se encuentra en el abandono, aunque en su momento tenía 88 habitaciones con vista al océano o a la laguna de 7 ciudades. Este lugar pudo haber sido grandioso. De hecho, lo fue en algún momento, ya que fue un hotel 5 estrellas. Era considerado el más lujoso de Azores y recibió el premio al mejor hotel de Portugal la misma semana que cerró sus puertas para siempre, en octubre de 1990. Miren esta toma, un arco iris en este momento desde este lugar. Las vistas de este lugar pueden dejarte boquiabierto, y es que cómo no si tienes este tipo de paisajes. La buena noticia es que un corporativo chino compró recientemente este lugar y promete habilitarlo pronto, pero aún no hay ninguna obra en este momento. Pese a la lluvia podemos seguir recorriendo esta isla, así que nos vamos a otro destino. La siguiente parada es la Gruta del Infierno, pero esto parece bastante bonito, así que de infierno no hay nada. Seamos honestos, más se me parece a una portada de Taylor Swift. Esta es la perfecta descripción de cuando uno dice por lo menos en esos TikTok mis ahorros, mis ahorros, mis ahorros. Porque miren, no se ve absolutamente nada. Igual en esta isla no debo preocuparme porque el destino suele ser impredecible. Decidimos quedarnos unos 5 minutos más y la vista empezó a ponerse bonita. San Miguel es la isla más grande y poblada del archipiélago de Azores, pero también se conoce como Isla Verde por su exuberante vegetación. Está formada por 3 grandes estratovolcanes que le dan su paisaje espectacular, 7 ciudades, Fogo y Furnas. Ahora, si ustedes creen que esto es lo único que tiene esta isla, se equivocan, porque aquí van a conseguir muchos paisajes instagramables. La producción de leche en Azores tiene una denominación de origen protegido, también un alto valor nutricional, un bajo contenido de lactosa y un sabor suave y cremoso. Wow, jamás imaginé que en una isla me iba a conseguir esto manejando en un carro. Las termas son el resultado de un fenómeno volcánico que mezcla el agua salada del océano con el agua termal que brota de un pseudocráter. Muy importante mencionarle, chicos, que la temperatura del agua varía según la marea y la época del año, así que hay que estar muy atentos al horario y la temporada. Este es el segundo día acá en Azores y este lugar de verdad es bastante bonito, tiene bastante encanto, pero hay algo que también le quiero enseñar. Y es la puerta de la ciudad, ya que este es el primer lugar que visitaremos el día de hoy. Pero miren esto es un pequeño lugar y si lo ven, tiene libros dentro y parece mucho a las cabinas telefónicas, por lo menos que hay en Londres, pero en color blanco y ofrecen libros totalmente gratis. La puerta de la ciudad es un símbolo de Punta Delgada, la capital de la isla. Se trata de un arco de piedra con 3 arcos que fue construido en el siglo XVIII como parte de una antigua muralla que rodeaba la ciudad. El segundo lugar a visitar el día de hoy es este que se encuentra justo al frente de esta casa.
bastante bonita para tomarse algunas fotos que pueden aprovechar y seguirme a través de mis redes sociales como Goncalves Vlog en Instagram y todas las demás. Pero ahora vean esto, porque allá se encuentra la plantación de piñas o ananás, como se le dice acá en Portugal, y esto es muy típico de Azores, así que vengan y visítenla de una vez. Así tal cual ven ustedes la puerta, porque este lugar es totalmente gratis. Así se ven las piñas cuando empiezan a florecer. ¿Qué tal? Se ve demasiado lindo. En cada invernadero hay una etapa del proceso productivo de las piñas, pero en este caso nosotros seguimos nuestro viaje y vamos al siguiente destino. Una de las cosas hermosísimas que tiene Portugal, tan solo por nombrar alguna, son sus muchos miradores, y es que por lo menos en islas como Madeira o como Azores, que es donde me encuentro ahora, puedes ver unos que de verdad te van a sorprender. Este es el caso de este que se llama Santa Iria. Se encuentra en plena vía hacia las plantaciones de té. Quiero que vean la vista. Ahora sí, llegamos a un lugar muy especial y esta es una plantación de té que se encuentra en la isla. Es la única en Europa. Existen dos plantaciones de té, Cha Gorriana y Cha Porto Formoso. La primera se fundó en 1874 y produce té verde y negro de forma artesanal. La segunda se creó en 1920 y tiene un museo de té y jardín botánico. Ambas ofrecen visitas guiadas y degustaciones gratuitas. Bueno, un tecito como me gusta y nos vamos al siguiente destino. Como ustedes ya saben, yo soy amante de la aventura, así que me quité una que otra prenda y me lancé de una a conocer esta bella pero hermosa cascada. Bueno, tienen que ver esto porque la verdad está bellísimo. Vean esto, vean esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto es hermoso. Vivan el sueño. En este momento yo creía que estaba viendo lo más bello y hermoso que tiene la isla, pero sin embargo este lugar tiene mucho más para ofrecer, y eso es lo que veremos más adelante. Ustedes se preguntarán cuántas cascadas hermosas se encuentran en este lugar, pero la verdad es que esta no es la única, y aquí nos encontramos en el Parque Nacional Ribera das Calderoes, así que de una vez vengan y conozcamos mucho más de este lugar. Ahora, como yo no soy de quedarme con ganas, de verdad vamos a echar esta caminata y vamos allá. Este parque es un oasis de verde y hermosas cascadas donde puedes admirar los antiguos molinos de agua, un museo etnográfico y un antiguo jardín botánico. Estos lugares me ayudan a recordar que la naturaleza es vida, belleza e inspiración. Ayuda a preservarla. Porque en realidad esto no se puede perder. Si quieres venir a este lugar, como yo lo estoy haciendo, debes saber que en un solo día puedes encontrarte las 4 estaciones. Y es que de verdad vas a conseguir calor, frío y de todo en el mismo día. Por eso puedes ver que de repente me abrigo, de repente me quito la camisa y así voy. Por ello, no se te olvide descargar la aplicación Spot Azores. Ahí puedes ver el clima en cualquier lugar de la isla. Hay algo que quiero hablar contigo. ¿Cómo es posible que no me estés siguiendo, no le hayas dado like a este video y sobre todo no hayas compartido? Comparte con tus amigos este hermoso lugar para que también vengan a visitarlo. Ya estando en el otro extremo de la isla, en el mirador de los barcos, se me ocurrió bajar a este faro, porque lo veía demasiado bello, pero la pendiente es demasiado, así que mucho cuidado porque no vale la pena tanto el riesgo. Hoy es el tercer día acá en Azores y me levanté con ganas de mojarme, pero no de esta manera. Así que disfrutemos el día. Recuerden que les dije que esta isla es impredecible y ciertamente así lo es. Primer lugar que vamos a ver hoy, una iglesia un tanto abandonada. Es loco como un lugar así se encuentra justo al lado de un lago. Y es que la verdad, si por lo menos hiciese un buen clima, este sería perfecto. Quizás una misa y directo al lago. Esta capilla neogótica se encuentra dentro de un parque botánico y si deseas entrar debes pagar 4 euros, pero la verdad no vale tanto la pena. Ahora toca conocer la fumarola Lagoa de las Furnas.
Este lugar es muy lindo, tiene una cascada justo al fondo, pero también vamos a encontrarnos todas estas furnas. De verdad tiene un olor que si ustedes lo sienten sería como azufre. Este lugar se formó en el cráter de un volcán dormido. Lo que ves ahora son calderas y fumarolas, donde el agua y el vapor salen a altas temperaturas del interior de la Tierra. Un dato muy interesante es que en estas fumarolas se cocina el famoso cocido de furnas, un plato típico de carnes y verduras. Qué loco es pensar que acá debajo de la tierra se está cocinando lo que vamos a comer al bajar de la montaña. 10 euros cuesta esta entrada. Se activa. Y podrían pensar que este lugar es muy costoso, pero en realidad es que no es así, ya que este lugar se encuentra muy bien cuidado. Incluso usted antes de subir la montaña o de bajarla, podría entonces darse una pequeña ducha en este lugar tan natural. Bueno chicos, sirva esta vista lejana como un preámbulo a lo que viene. Tengan por seguro que ninguna cámara podría captar la belleza completa de este lugar. Pero esto no culmina aquí, así que seguimos al siguiente destino. La siguiente visita no es a agua fría, sino más bien a un agua que está que quema, porque estas son unas calderas y la verdad oscilan entre 60 y 100 grados centígrados. El Centro de Interpretación Ambiental Caldera de Aveila cuenta con vestuarios, un espacio informativo además de cafetería, pero hoy estaba cerrada la piscina y yo me niego a irme sin ducharme en agua termal. Así que tengo un plan. Debo contarles que el Jardín Botánico Terra Nostra es un lugar único en Azores. Tiene más de 200 años y una gran variedad de plantas y árboles exóticos de todo el mundo. Pero lo más destacado son sus piscinas de aguas ferruminosas, que tienen un color rojizo debido a los materiales que contiene. Y la entrada cuesta 10 euros. La piscina está súper caliente, está súper rica y por lo menos allá hay unas fuentes y pueden ver perfectamente cómo la gente disfruta de esa agua súper caliente. Nos hemos divertido y hemos conocido un lugar verdaderamente hermoso en el medio del Atlántico. No se te olvide dejar tu comentario, darle like y compartir este video porque será hasta un próximo capítulo en un nuevo destino.